Ok, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este canal nuevo de Mormonismo Desatado. Vamos a empezar un proyecto interesante relacionado con el libro de Mormón. Pues ustedes dirán que es curioso que un ex mormón de una clase de escuela dominical. Pues sí, eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora en este canal. Pues todos estamos acostumbrados a los diferentes canales de ex mormones, tanto en Facebook como en YouTube y en otros sitios. Pues hablar de lo mismo y de lo mismo, ¿no? Que los mormones son polígamos, que los mormones son politeístas, que los mormones esto, que los mormones aquellos, que los mormones son malos, que son una porquería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay muchas opiniones y digamos, mucha tela que ya ha sido cortada. La idea mía en este momento es, digamos, poder rebatir algunas cosas o muchas de las cosas que están escritos en los libros de la iglesia, pero usando sus mismos libros y sus mismos materiales de estudio. Normalmente cuando uno va a la clase de escuela dominical, uno inicialmente le dan pues una lección, unas escrituras para leer. En esta ocasión pues para 12 al 18 de octubre se va a mirar Tercer Nefi 20 al 26. Y pues se habla siempre de lo mismo, de lo linda que es la iglesia, que estamos en la verdad, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, cuando uno empieza a mirar los versículos de manera más detallada y ya con ojos de gente que no está en la iglesia, pues la cosa cambia y uno puede darse cuenta de muchos detalles que al principio uno no los veía, pero con nueva información ya los mira de manera distinta. Entonces vamos a mirar precisamente Tercer Nefi 20 al 26 y vamos a ver algunas cositas interesantes que encontré. Para empezar, quisiera comenzar con el libro de Tercer Nefi, capítulo 23, versículo 1, que dice: Y he aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Aquí, si miramos el marco histórico de este versículo, el Jesús mormón, que se supone que vino a América presuntamente, cosa que nunca se ha podido comprobar plenamente, cita las palabras de Isaías, las cuales se supone están escritas en las planchas de bronce que los nefitas tenían aquí en el continente americano. Los que conocemos el tema ya sabemos que todo lo que se trate de Isaías o versículos del Antiguo Testamento, sabemos que fueron copiados palabra perfecta de la Biblia versión Rey Santiago, con todo y horrores ortográficos incluidos. Mas, sin embargo, es interesante cómo se cita Isaías en este punto, y pues los demás versículos que aparecen sobre el tema. Eh, Vamos a mirar a continuación y vamos a mirar otros versículos. Vamos a mirar, por ejemplo, Tercer Nefi 20, 30 al 32 y 39 al 41. Y dice lo siguiente: Y sucederá que llegará el día en que les será predicada la plenitud de mi evangelio, y creerán en mí, que soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y orarán al Padre en mi nombre. Entonces levantarán la voz sus centinelas y cantarán unánimes, porque verán ojo a ojo. En verdad os digo que los de mi pueblo conocerán mi nombre. Sí, en aquel día sabrán que yo soy el que hablo. Y entonces dirán: cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que les trae buenas nuevas, que publica la paz, que les trae gratas nuevas del bien, que publica salvación, que dice a Sión: tu Dios reina. Y entonces se oirá el pregón: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis lo que es inmundo, salid de en medio de ella, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Cuando uno mira este versículo en su plenitud, o sea, Tercer Nefi 20, se supone que se está hablando de los lamanitas. O sea, ¿quiénes son los lamanitas? Recordemos historia patria. Los lamanitas se supone
que son los descendientes de los hijos de Israel que vivieron aquí sobre el continente americano. Se supone que ellos son, pues, los herederos de ese convenio. Entonces, la escritura, según está aquí dicho, que es clara, ¿no? Sucederá que les llegará el día en que les será predicada la plenitud de mi evangelio y creerán en Jesucristo. ¿Sí? Recordemos una cosa interesante en varios de las narraciones que hacían los presidentes de la iglesia en la antigüedad, y es que aquellos descendientes de Israel, aquellos lamanitas que aceptaran el evangelio restaurado, pues cambiarían su tono de piel, sería blanca, deleitable como la de sus antiguos hermanos los nefitas. Ya han pasado 200 años y eso todavía no ocurre. Y eso que la mayor cantidad de estacas en Sudamérica, más que todo en Ecuador y en Perú, precisamente vienen de aquellos que se presume son descendientes de lamanitas. Es decir, es una profecía no cumplida hasta hoy. Y yo vuelvo y digo, ya han pasado casi 200 años y nada que ocurra. Entonces, si continuemos mirando el tema. Dice, creerán en mí que soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y orarán Padre en mi nombre. Bueno, eso lo hace todo santo de los últimos días activo. Dice, los de mi pueblo conocerán mi nombre, sabrán que yo soy el que hablo. Bueno, se supone que por lo que la iglesia dice que tienen profetas y apóstoles, pero bueno. Dice, cuán hermosos son sobre las montañas los pies del que trae buenas nuevas. Y entonces se oirá el pregón, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis lo que es inmundo y salid de ella, y sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Bueno, eso todavía no está ocurriendo ni va a ocurrir en mucho tiempo, porque es la iglesia misma la que precisamente toca lo que es inmundo. Ya no es una iglesia cristiana como se portan en la actualidad, sino que son simplemente una corporación religiosa que se encarga de usufructuar con el dinero de los diezmos. Pero bueno, ellos la llaman, digamos, cuando se habla de este versículo, se habla de una obra grande y maravillosa. Pues corporativamente sí es grande y sí es maravillosa, porque con el solo hecho de tener recaudados sin pagar impuestos más de 100.000 millones de dólares, pues eso es una obra grande y maravillosa. El hecho de que hayan querido hacer una urbanización con templo incluido en una de las ciudades del estado de Utah, ¿sí? Usando los diezmos de la iglesia, pues sí es una obra grande y maravillosa, pero para los encargados del inmobiliario, ¿sí? Entonces, ahora, si miramos el tema, y aquí se hace una pregunta, ¿qué evidencia tenemos de que se está llevando a cabo? Ya han pasado casi 200 años y en la actualidad no pasan de 17 millones de personas los que afirman ser santos de los últimos días. Y es una cifra que si miramos en la práctica, en realidad no podemos hablar de 4 o 5 millones de miembros realmente activos. Si vamos a medir la actividad de alguien, digamos de una iglesia, por el nivel de diezmos, solamente de esos 4 o 5 millones, quizás 1 millón de personas esté pagando diezmos. Entonces no podemos hablar realmente de una obra maravillosa, cuando en comparación con religiones más antiguas, a la edad de 200 años ya estaban cubriendo quizás 3 continentes, ¿sí? Como en el caso del Islam. En 200 años ya habían logrado eso. Ya gobernaban sobre 3 continentes y no tenían los problemas que hasta el sol de hoy la iglesia tiene. Vamos a mirar otro versículo de aquí de Tercer Nefi. Vamos a mirar Tercer Nefi 21, 9 al 11. Dice así, porque en aquel día hará el Padre por mi causa una obra grande, que será una obra grande y maravillosa entre ellos. Y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre se lo declare. Mas he aquí la vida de mi siervo estará en mi mano, por tanto no lo dañarán, aunque sea herido por causa de ellos. No obstante yo lo sanaré, porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Acontecerá pues que los que no creen en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre hará que él lleve a los gentiles,
y le otorgará el poder para que se las lleve a los gentiles, se hará aún como dijo Moisés. Serán desarraigados de entre los de mi pueblo que son del convenio. Bien, se supone que este pasaje de escrituras habla de José Smith. Se supone. Pero entonces recordemos quién era José Smith. José Smith como ser humano enseñó muchísimas verdades. El problema de esas verdades es que ninguna de ellas fue original. Este señor lo que hizo fue plagiar de mucha literatura a la cual él tenía acceso. ¿Sí? No solamente tomó de la Biblia, sino también tomó el Corán, tomó de la Cábala judía porque él fue alumno de un rabino. Y lo que hizo básicamente fue enseñar verdades robadas de otras personas. Además de que precisamente por este mismo robo de identidad, él se encargó de corromper ciertos principios que, que lastimosamente hasta el sol de hoy en la iglesia la está afectando sobremanera. Pero bueno, fijémonos un momento. Dice, la vida de mi siervo estará en mi mano. Por tanto no lo dañarán, dice el versículo 10 de Tercer Nefi 21. No obstante, yo lo sanaré porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Recordemos que él murió de 40 y pico de años, murió baleado, fue asesinado por una turba que posteriormente fue exonerada por los mismos jueces. ¿Por qué pasó eso? Recordemos historia patria. El señor Smith tenía varios problemas de tipo judicial desde la época de Nueva York. Desde la época de Missouri, cuando se inventó su banco, le hizo quebrar y llevar a la ruina a mucha gente dentro de la iglesia. Empecemos por ahí. Cuando llega Nobu y empieza a recibir las clases del rabino cabalista, empieza a inventarse algo que él llama poligamia. Contraviene todas las leyes, tanto bíblicas como coránicas y de cualquier otro libro sagrado. Y en vez de decir 4 esposas, dice las que quieran. Tienen que ser vírgenes. El Señor lo que hizo fue casarse con mujeres casadas, mandó a los maridos a la misión. La segunda esposa que tuvo fue una niña de 14 años que era su empleada del servicio doméstico. Fue pillado infraganti. Fue un personaje que en varias ocasiones mandó callar a aquellos que denunciaban estas prácticas perversas. Entonces, si vamos a hablar de profecía, como está aquí, he aquí la vida de mi siervo estará en mi mano, por lo tanto no lo dañarán. Pues sí, sí lo dañaron. Murió asesinado. 8 balazos le metieron junto a Aaron Smith. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos afirmar con plena capacidad que la astucia del diablo le ganó a Dios, entre comillas. Ahora, aquí pues hay una advertencia en el versículo 11. Los que no crean en las palabras del Jesús mormón a José Smith serán desarraigados del pueblo de mi convenio. El problema es que ya no es que sean desarraigados, la gente se está yendo. Se está yendo poco a poco en algunas partes y en grandes cantidades en otras. Por eso es que la iglesia no pasa hasta ahorita, si acaso hasta el 2021-2022 llegará a 17 millones, pero de personas registradas, porque en realidad gente como yo, que estuvimos en la iglesia y ya no estamos, somos pocos en realidad de la cantidad de miembros inactivos que aún aparecen como registrados en la iglesia, ¿sí? Pero que no van, ni contribuyen con diezmos, ni con ofrendas, y mucho menos asisten. Miremos otro versículo. Tercer Nefi 20, 25 al 27. Y dice, y esto se refería, estaba hablándole a los nefitas y lamanitas, y el Jesús mormón les dice esto. Y aquí vosotros sois los hijos de los profetas y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham,
y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades, y esto porque sois los hijos del convenio. Y después que hayáis sido bendecidos, entonces cumplirá el Padre el convenio que hizo con Abraham, diciendo: en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra, hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí. Y esta bendición a los gentiles los hará más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi pueblo, oh casa de Israel. Bien, miremos primero que todo un tema, o sea, el convenio de Abraham. Aquí, digamos, cuando uno habla del tema de la bendición abrahámica, uno tiene que recordar que de manera muy clara y específica, el padre Abraham tuvo dos esposas. Digamos, sus primeras dos esposas fueron Agar, que era la sierva egipcia, que en realidad no era una sierva egipcia del todo, era hija de un faraón, según los registros antiguos. Y la segunda era Sara, que según la Biblia era su sobrina. Bien, de estas dos esposas nacieron dos hijos. De Agar, la sierva, nació el hijo mayor, que fue Ismael. Y de Sara, de una manera, según registra la Biblia, de manera milagrosa, nació el segundo, de Sara, que era Isaac. El padre Abraham recibió una promesa de Dios, donde claramente lo decía: en tu posteridad serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que han hecho, digamos, el caso de la iglesia mormona? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha repetido la misma costumbre que tienen muchas iglesias cristianas y en especial los judíos, hasta el sol de hoy, y es ningunear a la descendencia de Ismael. O sea, es clarito lo que dice la Biblia, o sea, no se puede discutir. Las bendiciones sobre las familias de la tierra vienen de los dos, tanto de Ismael como de Isaac. En líneas generales, la Biblia es un texto donde narra desde el comienzo del padre Adán hasta Jesucristo y los apóstoles, habla de las bendiciones que de una u otra manera recibió la descendencia de Isaac. ¿Sí? La gran mayoría de los profetas que aparecen en la Biblia pues descienden de la casa de David. ¿Sí? Digamos desde Abraham hacia adelante. Digamos de Abraham hacia atrás pues ya podemos ver los grandes patriarcas, ¿cierto? Que ya eran antediluvianos. ¿Sí? Noé, ¿cierto? Que fue un antediluviano. Bueno, su descendencia hasta Abraham. Pero de Abraham hacia adelante, todos los profetas descienden de ese linaje, según lo que la misma Biblia cuenta. Entonces, profetas como David, como Salomón, como Ezequiel, como Daniel, ¿sí? Muchos de todos ellos eran descendientes de la casa de Israel, es decir, descendientes del hijo menor. ¿Y dónde se habla de la descendencia de Ismael? ¿Qué pasó con ellos? Hay pocas referencias. Si uno mira, por ejemplo, el libro de Crónicas o el mismo Génesis, se habla más bien poco, o sea, prácticamente nada de la descendencia de Ismael. Pero no significa que la promesa no se haya cumplido, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento de la historia entra la descendencia de Ismael a cumplir este propósito de bendecir las familias de la tierra? Y ahí viene un punto importante. El único libro sagrado que habla de alguien de la descendencia de Ismael que llegó a ser un profeta de Dios, estamos hablando del profeta del Islam, del profeta Muhammad, paz y bendiciones sobre él y su familia. Si nosotros miramos la historia universal, recordemos que el Islam fue una religión que en los siguientes 200 años a la muerte del profeta Muhammad se esparció por 3 continentes. Y hubo una cosa bien interesante ahí.
que es lo que mucha gente no sabe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se la pasan metidos en la iglesia. Y no estoy hablando únicamente de la iglesia mormona, sino de cualquier iglesia cristiana sobre la tierra. Y curiosamente lo dice aquí Tercer Nefi, ¿no? Y lo dice de esta manera. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y sois de la casa de Israel. O sea, se supone que se refería a los lamanitas y a los nefitas. Pero hay un punto importante para tener en cuenta en esto. Hay mucha gente que dice que los indígenas americanos no descienden de judíos. Eso dicen muchos. Las pruebas de ADN indican que no existe rastros de ADN judíos entre la sangre de los indígenas americanos. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Lo que sí se ha encontrado es una mezcla de razas, desde los esquimales del norte hasta los polinesios del Pacífico Sur. Han encontrado sangre árabe, ¿sí? Hay restos de linaje árabe, linaje hindú, linaje chino, entre los indígenas americanos. ¿Sí? Las ruinas digamos, de estas culturas están en todas partes. ¿Sí? Por ejemplo, en Guatemala, las pirámides mayas tienen mucho parecido con los templos hindúes. Por ejemplo, en San Agustín, en Colombia, existe un experto en temas de arqueología y religiones antiguas, Pravid Mohan. Él encuentra que las ruinas de San Agustín en Colombia concuerdan perfectamente con las imágenes de dioses hindúes del sur de la India. Por ejemplo, existen otros relatos donde se muestra que la región de Guatemala, en Centroamérica, lleva su nombre en honor a Siddhartha Gautama, el Buda. Por eso no se los españoles le pusieron Guatemala, pero el nombre original era Gautamala, o sea, la tierra del Gautama, o sea, en honor al Buda. ¿Sí? Se ha encontrado, por ejemplo, evidencias de egipcios en México. Por eso las pirámides tienen esa gran similitud con las pirámides de Giza. Y no solamente en la forma, sino en el tamaño y las dimensiones. ¿Sí? Todos sabemos que la gran pirámide del Sol en Teotihuacán tiene exactamente las mismas medidas que la de Keops, la gran pirámide en Giza, pero con solamente la mitad del tamaño. Pero básicamente el diseño es exactamente el mismo. ¿Sí? Aquí han encontrado restos de romanos, de griegos, de fenicios, templarios. ¿Sí? Y una cosa bien interesante que hablaba, digamos, el diario de navegación de Cristóbal Colón. Él habla que cuando él viajó por la Española, la isla de la Española, él hablaba de que él halló sinagogas y mezquitas en América. Hay ciudades en la costa atlántica del Brasil, o sea, aparentemente iglesias, pero todavía se conservan caracteres árabes en esas iglesias. Y son iglesias o son construcciones más antiguas que la llegada de los portugueses. Ahora, hay una cosa interesante cuando uno mira esto, ¿no? Dice, serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa de Abraham, que se le dio a Abraham, se cumplió realmente, pero no a través de José Smith. O sea, si realmente, si uno lo analiza con cabeza fría, ya han pasado 200 años desde la presunta restauración que a través de José Smith se hizo. O sea, la iglesia es una cantidad de congregaciones pequeñas en gran parte de América y gran parte de Europa. En Rusia están, digamos que casi vetados. En la totalidad, en la gran mayoría de los países árabes, la iglesia no les permitía la entrada. Solamente hubo un sitio donde se le permitió, y inclusive se va a construir un templo, es en Emiratos Árabes. Y eso porque hay más o menos una cantidad de 2000 mormones. Ninguno de ellos
de Emiratos, sino todos ellos son norteamericanos o latinos que trabajan por cuestiones del petróleo en esa tierra. Digamos, es mucha la gente que es mormona. ¿Sí? Se calcula más o menos unas 2.000 personas. También vienen mormones de la India. Entonces el gobierno de Emiratos les concedió hacer un templo, pero no más. O sea, es muy poca la gente que en realidad se puede decir depositaria de esa presunta bendición a través del mormonismo. Pero si lo miramos de una manera objetiva, en el caso del Islam sí lo cumplió, porque a través de la enseñanza islámica, todos los hijos de Israel que tuvieron problemas en las tierras donde vivían, a través de los musulmanes, de las tierras gobernadas por musulmanes, pudieron conectarse una vez más. Y ahí es donde ocurre algo que llaman el recogimiento de Israel. ¿Sí? Si uno mira la historia en el caso de España, o Francia, o Inglaterra, o Alemania, donde eran las grandes poblaciones de judíos, ellos literalmente estaban encerrados en los guetos. No tenían derecho a su libertad de adoración, no podían tener sus sinagogas en paz, no se les permitía tener propiedades, solamente se les permitía vivir del interés, del préstamo, de la usura. ¿Sí? Algo que bíblica y coránicamente está prohibido, pero digamos que les tocó, ¿sí? Dadas las exigencias de los cristianos de la época. Pero cuando el Islam empieza a esparcirse por estas tierras, desde España hasta la India, en el antiguo continente, y en el caso de América, porque es conocido, hay muchas narraciones, muchas crónicas de viaje, donde se habla que los judíos tuvieron sinagogas, tuvieron lugares de oración, tuvieron algunas pequeñas ciudades, con completa libertad bajo el mando islámico. Entonces usted podía encontrar judíos de América viajando a España, viajando a Grecia, Turquía, la India, Persia, Samarcanda, que es el occidente de China, sin ningún problema. Entonces, si vamos a hablar del recogimiento de Israel y las bendiciones de la familia de Abraham, vemos que es gracias a la descendencia del hijo mayor, de Ismael, es decir, de los árabes. Sigamos entonces. Vamos a mirar Tercer Nefi 23, que es un poquito largo, y Tercer Nefi 26. Empecemos con Tercer Nefi 23. Es un capítulo completo, pero digámoslo así en resumen, como dice la introducción. Dice: Jesús aprueba las palabras de Isaías, manda al pueblo que escudriñe a los profetas. Se agregan a los anales de ellos las palabras de Samuel el amalita concernientes a la resurrección, aproximadamente el 34 después de Cristo. Bueno, entonces aquí cita el versículo 1, que ya lo habíamos leído. Grandes son las palabras de Isaías. ¿Sí? Dice, por ejemplo, el 2. Él ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester que él hable también a los gentiles. Tiene razón. Y todas las cosas que habló se han cumplido y se cumplirán de conformidad con las palabras que habla. Ahora, sigamos aquí. Dice, por ejemplo, el 5. Quienes escuchen mis palabras y se arrepienten y sean bautizados se salvarán. Escudriña a los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. Aquí hago un pequeño paréntesis. Si realmente en la iglesia se hubiera hecho esto, de escudriñar las escrituras y los profetas, ni siquiera el señor Smith habría cometido las estupideces que él cometió. O sea, repito, el tema de la poligamia, el problema de los bancos, el problema de andar aprendiendo cábala. Recordemos que la cábala es una forma de magia negra practicada por ciertas sectas judías. ¿Sí? Si realmente el señor Smith se hubiera puesto a escudriñar las escrituras y los profetas, no se hubiera puesto a hacer lo que hizo. Miremos a ver. Aquí, por ejemplo, se habla de un profeta, de Samuel el Lamanita. O sea, no existe un relato
en ninguna de las narraciones de los antiguos indígenas americanos que ellos hubieran tenido profetas. No significa que no hayan existido, pero no se recuerda, ¿sí? Entonces, un punto importante. Miremos, por ejemplo, ahorita tercer Nefi 26:1 al 12. Dice, acaeció que cuando Jesús hubo declarado estas cosas, las explicó a la multitud, y les explicó todas las cosas grandes así como pequeñas. Dijo, estas escrituras que no habéis tenido con vosotros, el Padre mandó que yo las diera, porque en su sabiduría dispuso que se dieran a las generaciones futuras. Si uno se pone a mirar el libro de Lamán y mira las palabras de Samuel en la manita, realmente tenían muchísimas verdades. Y aquí volvemos a un punto. Hay muchas de esas enseñanzas que realmente son plagios de otra cosa, ¿sí? No significa que lo que haya enseñado este personaje Samuel en la manita sean mentiras, pero en sí el personaje es un personaje de ficción. Bueno, miremos aquí hay una cosa importante, ¿sí? Narraba aquí Mormón y decía del versículo 6. Y ahora bien, no puede escribirse en este libro ni la centésima parte de las cosas que Jesús verdaderamente enseñó al pueblo. O sea, es interesante que diga esto, ¿no? Se supone que es el Dios de toda la tierra. ¿Por qué razón alguien como Mormón, que se supone que es un profeta y el recopilador de las enseñanzas de los nefitas, no incluyó todas las palabras que el Jesús Mormón vino a enseñar aquí, en América? Dice, aquí las planchas de Nefi contienen la mayor parte de las cosas que enseñó el pueblo. Y he escrito estas cosas que son la menor parte de lo que enseñó el pueblo. Y las he escrito con objeto de que nuevamente lleguen de los gentiles a este pueblo, según las palabras que Jesús ha hablado. Y esto se supone que es cuando el señor Smith presuntamente encuentra las planchas de oro. Planchas que en realidad ninguno de los tres testigos o de los 8 testigos dijo haberlas visto. Aunque hay un testimonio que dice que las vieron y las tocaron, ¿sí? Tal como está escrito en cualquiera de las introducciones de cualquier libro de Mormón. En la historia de la iglesia se narra de que esos testigos, cuando les preguntaron, ¿realmente las tocaste? Ellos contestaron, sí, yo las toqué y las vi con el ojo de la fe. ¿Y eso con qué se come? Y ahí es el punto. Entonces ellos daban explicaciones peregrinas, medio desviando del tema, decía que había sido una experiencia espiritual, una experiencia que no se podía ver o sentir con ojos o con oídos o con cosas naturales o carnales, sino que fue una experiencia espiritual más allá de los sentidos físicos. Como quien dice, o sea, por mucho es equivalente a una visión, por mucho. ¿Sí? Pero que realmente se diga que las hayan cogido con las manos y hayan cogido hoja por hoja y mirado los caracteres, en la única parte que aparece así es en la declaración de los 3 testigos y los 8 testigos, no más. Ellos después se contradicen a sí mismos, inclusive después cuando ya se apartaron de la iglesia. Ellos nunca quisieron confesar abiertamente que nunca vieron las benditas planchas. ¿Sí? Hubo uno, creo que fue Cowdery, que dijo que él las quiso, digamos, pesar, ¿no? O sea, saber su peso, y José le permitió que las cogiera, pero envueltas, estaban envueltas, según el mismo Oliver Cowdery, envueltas en una tela. Sí, se sintió pesado. El problema es que por ahí no me recuerdo quién fue el que dijo que lo que en realidad Oliver Cowdery cogió fue un, un cubo lleno de ladrillos. ¿Sí? Porque José Smith, Oliver Cowdery tampoco fue una persona que las haya visto, realmente. Él también dijo que las vio con el ojo de la fe. Es decir, es un testimonio bastante dudoso. ¿Sí? Entonces, el Jesús mormón aquí está diciendo que iban a recibir la menor parte como una prueba, ¿no? Dice, cuando hayan recibido esto que conviene que obtengan primero para probar su fe, y se sucede que si creen estas cosas,
entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Y ahí tenemos un problema. Se supone que hay 16 millones de mormones en el mundo que creen ciegamente, ¿sí? Y tienen un testimonio de la veracidad de este libro, ¿sí? Todavía no aparecen las cosas mayores, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que en el momento de la traducción, el señor Smith, un profeta, vidente y revelador, nunca le contaron que esas partes mayores las iba a perder en manos de la esposa de Martin Harris. ¿Sí? Curioso. Dice, si sucede que no creen estas cosas, entonces les serán retenidas las cosas mayores para su condenación. Esto es cuchillo para el mismo mormonismo, porque si nosotros no tenemos las cosas mayores y nos quedamos con las menores, los mormones están condenados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese libro de ley, que se supone que son la parte mayor, ¿sí? Ya no lo tenemos. ¿Sí? Por eso se suponía que había del libro de Mormón, habían dos partes, una parte sellada y una parte sin sellar. ¿Sí? Esa parte sellada son las cosas mayores. Entonces, el mormonismo está condenado, según esto. Dice Mormón, he aquí estaba a punto de escribirlas cuando se grabaron sobre las planchas de Nefi, pero el Señor lo prohibió diciendo, pondré a prueba la fe de mi pueblo. Ya vamos 200 años en la prueba, todavía no la pasan. Dicen, por lo que yo mormón escribo las cosas que el Señor me ha mandado, y ahora yo mormón concluyo mis palabras y procedo a escribir las cosas que se me han mandado. Ok. Sí, entonces, ese es el punto. O sea, hay muchos problemas, hay muchas incoherencias, inconsistencias en los relatos que oficialmente como miembros de la iglesia se nos enseñó y lo que posteriormente los mismos protagonistas contaron a través de los años. ¿Sí? Por eso, vuelvo y digo, o sea, el escudriñar estas cosas es lo que en mi caso, por ejemplo, me llevó a salirme de la iglesia. Entonces, y mucha gente que ahorita está fuera de la iglesia precisamente por andar escudriñando estas cosas, es que decidieron salir, al igual que yo, porque nos dimos cuenta que hay cositas que no cuadran. Ok, miremos a continuación tercer Nefi 24 del 1 al 6. Y dice, sucedió que el padre que les mandó escribir las palabras que el padre había mandado a Malaquías. Y es una cosa importante aquí, ¿cierto? Cuando usted coge la Biblia, dice claramente que es Jehová el que habla a Malaquías. Aquí dice que el padre le había dado a Malaquías. ¿Sí? Ahora, si vamos a creer el hecho de que Jesús, el Dios mormón, es el padre, entonces es como complicado ver cómo es que el padre se oró a sí mismo. Pero bueno, sigamos. Dice, las palabras que el padre había mandado a Malaquías, las cuales él les diría. Y aconteció que después que fueron escritas, él las explicó. Y estas son las palabras que les habló diciendo. Así dijo el padre a Malaquías. He aquí enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. Sí, el mensajero del convenio, en quien os deleitáis. He aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como el oro y a la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor como en los días antiguos, y como en años anteriores. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y agravian al extranjero, y no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo soy el Señor y no cambio, por consiguiente no sois consumidos, hijos de Jacob. Y es interesante que cite José Smith esto. Y en la práctica viene a ser cuchillo para él mismo. ¿Por qué?
He aquí enviaré a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. Bueno, se supone que el mensajero es José Smith y se supone que el templo al cual el Señor vendrá, pues tendría que haber sido el templo de Kirtland, ¿sí? Eso es lo que enseña la iglesia. Más sin embargo, si miramos, al ser la profecía de un profeta legítimo, como lo fue Malaquías, tendremos que remitirnos a la historia. ¿En qué momento aparece un mensajero? Y eso tenemos que recordar la charla número 1, pues por lo menos la que en mi época dábamos, cuando hablamos del principio de José Smith. Nosotros como misioneros le enseñábamos a la gente que hubo una gran apostasía. O sea, esa apostasía duró desde la muerte de Cristo y los apóstoles hasta la llegada del profeta José Smith. Estamos hablando del 200 después de Cristo hasta el año 1800, o sea, aproximadamente. Todos sabemos que el presunto suceso de la primera visión ocurrió en 1820. Y eso hablando de la versión oficial. O sea, estamos hablando 200, 1200, 300, 400, 500, 600, 700. Estamos hablando de más o menos 1600 años de presunta apostasía. Bueno, la historia está muy bonita siempre y cuando no existiera un profeta de Dios como Muhammad. La paz y bendición sea con él. O sea, esto es importante, ¿sí? Jesucristo, sabemos, fue el último profeta que fue enviado a los hijos de Israel. Pablo de Tarso había hablado de que Cristo no vendría hasta que ocurriera la apostasía. Bueno, el tema de la apostasía es real. El cristianismo vivió y vive todavía una situación de apostasía, en unas épocas más fanáticas que en otras. Pero si miramos la historia, solamente aparece un profeta entre Jesucristo y el presunto profeta José Smith, y es Muhammad. ¿En qué momento de la historia aparece Muhammad? Aparece en el año, aproximadamente en el año 500, él nace en el año 570. ¿Sí? A los 40 años después es llamado como profeta. Y eso lo dice cualquier libro de historia. ¿Sí? Las cosas que él enseña y las cosas que ocurren después de su muerte evidencian que esta profecía no se refería a José Smith, sino se refería a Muhammad, el último profeta, y era descendiente de Ismael, el hijo mayor de Abraham. ¿Sí? Dice, vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. Buen punto, el mensajero del convenio en quien os deleitáis. ¿Sí? Ahí está hablando de Muhammad. Luego cuando mira uno el versículo 2 en adelante, uno se da cuenta de cosas, ¿no? Y tiene que ver mucho con la teología mormona. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? Dice, porque es como fuego purificador y jabón de lavadores. Es decir, un ser humano, una criatura de carne y hueso, no puede soportar la presencia divina. Entonces, ¿cómo es posible que Dios tenga cuerpo de carne y huesos? No es compatible. ¿Sí? Se sentará como refinador y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví. A ver, si recordamos la historia, ¿quiénes eran los levitas o los hijos de Leví? Los hijos de Leví eran descendientes de Leví, uno de los hijos de Israel. ¿Sí? Según lo que narra en la Biblia, Leví se le encargó, y a la familia de la ascendencia de Leví se le encargó el asunto de oficiar en el tabernáculo. Eran los encargados de las ceremonias y ordenanzas para las 12 tribus de Israel. Hay una pregunta sencilla. ¿Cuántos de los santos de los últimos días descienden literalmente de Leví? ¿Cuántos literalmente descienden de Aarón? Literalmente. Que hay una genealogía certificada y comprobada que conecte a cualquier sacerdote de Aarón o de Melquisedec en el siglo XXI con Leví. No existe.
¿sí? La única conexión que ellos afirman tener, los mormones, tiene que ver con algo llamado bendición patriarcal, ¿sí? Y se supone por revelación, ¿sí? Por la inspiración del Señor a su patriarca, que descendemos de Israel, ¿sí? Que tenemos un linaje, ¿sí? Hasta ahí. Pero que realmente tengamos al estilo judío un linaje genealógico que nos conecte hasta Leví, no existe. De hecho, no lo tiene ni siquiera un judío. ¿Por qué razón? Por algo que ocurrió que se llama la dispersión de Israel. Y esto ocurrió a partir del año 600 antes de Cristo. La descendencia de Leví estamos hablando más o menos del 2000, 3000 antes de Cristo. Entonces, ¿de dónde saca la iglesia esa idea de que los levitas se refiere a ellos? No tiene sentido, ¿sí? Dice, entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén será grata al Señor como en los días antiguos y como en años anteriores. Es un tema bien interesante. ¿Por qué razón? Todos sabemos que en esta época existe algo llamado el Estado de Israel. Hay un país que se llama así. Todos sabemos que es tierra robada a los palestinos. Y venían de un grupo de gente que decía haber escapado de un holocausto donde murieron, decían algunos testigos, algunos sobrevivientes, que habían muerto 6 millones de judíos. El proyecto de esta gente ahora es construir un tercer templo, pero para poder hacer ese templo necesitan derribar el tercer santuario más importante para el Islam, que es la mezquita de Al-Aqsa. Necesitan esta gente destruir esa mezquita para hacer su tercer templo y de esta manera cumplir la profecía que está aquí. ¿Sí? La ofrenda de Judá y Jerusalén será grata al Señor como en días antiguos y como en años anteriores. Hay una cosa importante. Si revisamos la historia, y vuelvo y la repito, los judíos pudieron tener libertad de movimiento siempre y cuando estuvieran en territorios musulmanes. Y estamos hablando desde el año 700, 800 después de Cristo. ¿Sí? El único santuario sobre la tierra que podía cumplir esta función que está mencionada aquí en estos textos es un sitio que actualmente lo conocemos como la Kaaba. ¿Qué es la Kaaba? La Kaaba, según la tradición, es el templo o el lugar sagrado donde Abraham y su hijo Ismael construyeron para adorar a Dios único, al Dios verdadero. ¿Sí? Por consiguiente, todos aquellos de los hijos de Israel que aceptaran el Islam podrían tener derecho a adorar en este lugar. Y es algo que ocurre hasta el día de hoy. ¿Sí? Durante el lapso de todos estos 1400 años, muchos judíos se hicieron musulmanes. Las tribus de Israel se pudieron conectar gracias a la intervención del Islam. Y lo digo literalmente porque el sitio más lejano del antiguo continente donde habían judíos es una ciudad que actualmente se la conoce con el nombre de Shanghái. En su lenguaje original se le decía Al-Shaddai. ¿Sí? Ese es el nombre porque la ciudad de Shanghái fue fundada por hijos de Israel. Entonces, gracias al comercio y a la unión que los territorios musulmanes lograron en el mundo, ¿sí? Usted podía encontrar a toda la descendencia de Israel nuevamente recogida. ¿Sí? Y en ese momento, aquellos hijos de Leví que aceptaron adorar a Dios único a través del Islam, pudieron, como se dice aquí, inclusive la ofrenda de Judea y Jerusalén, ¿sí? Y los hijos de Leví pudieron ofrecer sacrificios en justicia. Ahora, si miramos el versículo 5 y 6, dice, yo me acercaré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, los que juran en falso, los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y agravian al extranjero y no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Revisemos la historia reciente de la iglesia en esta época, y eso lo hemos visto en las noticias.
un extranjero va a Utah, ¿sí? Que lo vea negrito, morenito, por allá de México, por allá del Perú, ¿sí? Que no sea blanco y deleitable, es objeto de ataques raciales por parte de mormones activos. Eso lo hemos visto en las noticias. Defraudan, dice, defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano. Ahorita con este tema del presunto bicho, la iglesia se dedicó a hacerse publicidad y gastó millones de dólares pagando espacios publicitarios en la última conferencia de octubre. ¿Sí? Primera vez, por ejemplo, en el caso de Colombia, que a través de un canal privado se viera la conferencia completa. Ya no bastó mirarla por BYU TV o por el sitio oficial de la iglesia. Pagaron para poder transmitir la conferencia. Han dado millones de dólares alrededor del mundo donando respiradores, mascarillas, equipos médicos y comida a gente que no es de la iglesia. Bien, uno diría, chévere, buenísimo, bacano, que la iglesia se preocupe por los pobres. Pero la iglesia se preocupó por los pobres que no son de la iglesia. ¿Qué pasó con el del Falabella? Él dijo en alguna ocasión, refiriéndose a los miembros de la iglesia venezolanos, y en general, porque fue una transmisión a nivel Latinoamérica, que los miembros de la iglesia no debían esperar ayuda de la iglesia, sino que cada miembro de la iglesia debería ser autosuficiente. Y este señor Falabella dijo lo que dijo en un momento en que ningún país estaba literalmente trabajando o activo, precisamente por las cuarentenas que fueron impuestas. Miembros de la iglesia sin trabajo, sin alimentos, sin comida, sin poder pagar alquileres, sin poder abrir sus negocios, ¿sí? Y aún así dijeron, hermanos, paguen un diezmo íntegro. O sea, esto es literalmente lo que dice aquí. Me acercaré a vosotros para juicio contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y agravian al extranjero. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está, pregunto yo a cualquier miembro de la iglesia activo que de pronto me esté viendo, dónde está realmente ese espíritu de caridad que muestra o que dice mostrar la iglesia? Lo que hicieron realmente con todas estas ayudas que dieron y que todavía están dando alrededor del mundo es simple y llanamente publicidad. ¿Sí? O sea, me acuerda ese dicho de Jesús, la pasea con él, cuando se refería a los fariseos, cuando le decía, escribas y fariseos hipócritas, cuando limpiáis por fuera el vaso, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de suciedad. ¿Sí? Lo que han hecho hasta ahora es una campaña publicitaria. O sea, nunca han mostrado realmente lo que es el funcionamiento de la iglesia por dentro. Quizás en Perú, quizás en Ecuador, donde ellos manejan una serie de fundaciones que de alguna manera ayudan a ciertas personas. Pero no se ve, no se ve realmente la calidad de la iglesia. Se ve la gran estrategia de marketing, pero no se ve calidad. Vamos a mirar a continuación Tercer Nefi 24 del 8 al 12. Y esta sí es interesante, ¿sí? Porque sigue citando a Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotras toda esta nación me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición tal que no haya donde contenerla.
Y reprenderá el devorador por el bien de vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra, ni vuestra viña en los campos dará su fruto antes de tiempo, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deleitosa, dice el Señor de los ejércitos. De estos versículos la iglesia se agarra a decir: hermanos, paguemos un diezmo íntegro para que el Señor nos bendiga y nos sobreabunde. Es complicado porque muy pocos son los que realmente pueden decir que son bendecidos por el Señor por pagar diezmos. Lo chistoso es que esta idea no solamente aparece en la iglesia mormona, en cualquier iglesia evangélica también se habla de diezmos y hay gente muy bendecida. Si hiciéramos la comparación entre ellos y los mormones, nos daríamos cuenta de una cosa: ellos tienen más carros, más negocios que los mormones. Y es una realidad. Pálense ustedes a cualquier iglesia evangélica. Si no hay 10 carros por delante, no son nada. Y hablo de una congregación chiquita. Porque ellos creen en la prosperidad material que da la ley del diezmo. Vayan ustedes a una capilla mormón y ese parqueadero vive desocupado. Son muy pocos los que tienen carro. Obviamente, si miramos el diezmo como una cuestión de prosperidad material. Pero miremos algunas cosas interesantes de este versículo, ¿sí? Primero que todo, dice: trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Primera pregunta que hay que hacer: ¿Dios tiene casa? ¿Él vive en una casa? No. Los mismos salmos dicen: los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Cuánto más, ¿sí?, sería esta humilde casa? Y más, si mal no recuerdo, no fue en los salmos. Esa fue la oración dedicatoria del templo de Jerusalén dada por el mismo profeta Salomón. Entonces, si el Señor de los ejércitos, los cielos de los cielos no lo contienen, entonces, ¿a qué se refiere con casa? O sea, que haya alimento en mi casa. Cuando uno coge este mismo versículo, lo analiza, pero en hebreo, en sus idiomas originales, no dice mi casa, dice mi gente. ¿Sí? O sea, el término cuando uno decía la casa de Israel, ¿sí?, la casa de Jacob, la casa de Saúl, ¿sí?, la casa de Asur y todas las demás casas, se refería era a la gente, ¿sí? Entonces, decir casa de Israel era lo mismo que decir los hijos de Israel, ¿sí? Se refiere a la gente. ¿Por qué razón? Remitámonos al Levítico y encontraremos cómo se cobraban los diezmos. Había diezmos para los cultivos, diezmos para animales y diezmos en dinero. Habían tres clases de diezmos, ¿cierto? Ahora, la palabra diezmo no necesariamente significaba décima parte, según el Levítico. Era un porcentaje que se debía dar al templo, al tabernáculo en esa época, en la época de Moisés, la paz sea con él. ¿Qué hacían los, los oficiales del templo con todos esos animales, con toda esa comida, con el dinero que se entrega? Muy sencillo, en el mismo Levítico lo dice, que después que estos ingresos estuvieran dentro del templo, se debían repartir entre los pobres y necesitados de mi pueblo, dice el Señor. Y eso lo dice el Levítico, ¿sí? Es decir, los diezmos, según la norma divina, no fueron diseñados para mantener corporaciones religiosas multinacionales, como el caso de la Iglesia Mormona. Los diezmos se hicieron para ayudar a la gente necesitada, ¿sí? Ahora, eso es el diezmo. Aquí habla, por ejemplo, de los diezmos y en las ofrendas. ¿Qué era una ofrenda? Era algo voluntario que uno espontáneamente daba para el mismo motivo, ¿sí? Para ayudar a la gente necesitada y no para financiar corporaciones, ¿sí? Entonces, aquí volvemos a un tema. Y el tema es muy sencillo. Con los diezmos se hizo en la iglesia, caso de la iglesia mormona, con los diezmos se hizo un centro comercial.
uno que está al frente de la manzana del templo, en el City Creek, es propiedad de la iglesia. En estos tiempos de pandemia, el administrador de ese centro comercial le dijo a todos los inquilinos que tenían que pagar la renta así el local estuviese cerrado por la pandemia. Es propiedad de la iglesia. O sea que no solamente la iglesia utiliza los diezmos para construir negocios, sino que también busca y presiona a la gente de su misma iglesia para que las rentas, fruto del uso de esos diezmos, sigan fluyendo. Quisieron hacer un barrio completo con templo incluido. Es decir, ya no solamente quieren invertir en centros comerciales, sino que también quieren ingresar al negocio inmobiliario. También se supo que la iglesia tomó dinero de los diezmos y los invirtió en bolsa de valores, pero por el tema de la pandemia esas inversiones se perdieron. ¿Sí? Entonces, y aún así le dicen a uno en la capilla que tiene que pagar un diezmo íntegro. ¿Pero para qué? Si usted quiere entrar al templo, debe ser pagador íntegro de diezmos. Si usted quiere tener un cargo en la iglesia, debe ser pagador íntegro de diezmos. Si usted quiere tener recomendación para el templo, tiene que ser pagador íntegro de diezmos. Usted puede ser la porquería más grande de la iglesia, pero si usted es un pagador íntegro de diezmos, usted tiene los privilegios que cualquier pagador íntegro de diezmos tiene en la iglesia. Entonces, ¿a qué jugamos? Entonces son cositas que debemos tener en cuenta. Y uno analiza realmente por qué razón en la iglesia apenas son 16 millones de parroquianos que realmente dicen ser mormones, pero que en realidad no lo son. Miremos tercer Nefi 24, 3 al 15, pero que ya casi para terminar. No, todavía no. Fuertes han sido vuestras palabras contra mí, dice el Señor. No obstante, vosotros decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir al Señor. ¿Y qué nos aprovecha haber guardado sus ordenanzas y haber andado afligidos delante del Señor de los ejércitos? Y ahora llamamos dichosos a los soberbios. Sí, los que obran iniquidad son ensalzados. Sí, aún son librados los que tientan a Dios. Es interesante, ¿no? O sea, el Señor dice, y lo cita Isaías acá, dice, ¿qué nos aprovecha haber guardado sus mandamientos, andado en sus ordenanzas y haber andado afligidos delante de Dios? ¿Sí? Cuando uno tiene una iglesia, con las condiciones antes mencionadas, cualquiera lo diría. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Por el mal comportamiento de la gente de la iglesia, por el mal comportamiento a nivel institucional de la iglesia, la gente se está yendo de la iglesia. Y no es que se vayan a cambiar a otra iglesia, otra religión solamente. La gran mayoría se vuelven ateos y reniegan del Ser Supremo. ¿Por qué razón? Porque está el desengaño que la gente llega a sentir al enterarse de las reales enseñanzas de la iglesia, que deciden no creer en nada. O sea, y aquí hay un problema grave. Y es uno de los errores del mormonismo, de la iglesia mormona. Y es que la gente pierda la fe en un ser supremo por el mal comportamiento de ellos. ¿Por qué razón? Dice, ahora llamamos dichosos a los soberbios. Sí, los que obran iniquidad son ensalzados. Sí, aún son librados los que tientan a Dios. Está pasando en la iglesia. Hay problemas de abusos sexuales, abusos de autoridad dentro de las instituciones de la iglesia. Son cosas que sistemáticamente son encubiertas, son tapadas. A la iglesia no le importa pagarle a la prensa para que los delitos de sus grandes autoridades sean cubiertas. No le interesa y tienen la plata y tienen los medios. ¿Sí? Ellos tapan las iniquidades. ¿Sí? Como dice aquí, son librados los que tientan a Dios.
Y el problema de las autoridades generales de la iglesia es ese. Varios de ellos tienen problemas morales. Varios de ellos tienen problemas legales. Y aún así se paran en los púlpitos a enseñar a la gente. Miremos tercer Nefi 25, 5 al 6. Y dice, He aquí yo os enviaré a Elías el profeta, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición. Bueno, según la historia de la iglesia, este personaje apareció en el templo de Tirl, y que gracias a esa aparición es que ahorita conocemos la obra vicaria del templo. Aquí hay un problema con esta profecía, ¿sí? La iglesia mormona es de hecho es la única que se jacta, mundialmente hablando, de tener la biblioteca genealógica más grande de la tierra. Y dice que gracias a la obra vicaria de la iglesia, al bautismo por los muertos, a las ordenanzas vicarias, es que pueden cumplir esta profecía. Pero aquí hay un problema. Dice, él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición. Bueno, ¿cuál es la maldición? O si la maldición está ocurriendo. Si de pronto dijéramos maldición, no sé, el cambio climático, las guerras, la miseria, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando con la biblioteca de genealogía más grande del mundo? O sea, ¿acaso no se está cumpliendo la promesa de Dios por eso? Es una pregunta que debemos hacernos. O sea, ¿a qué se refería con maldición? Primero que todo. Y lo segundo, si la obra vicaria no se está haciendo, ¿por qué existe la biblioteca genealógica más grande de la tierra? ¿Quién la está haciendo realmente? ¿Qué es lo que sabemos? La iglesia paga millones de dólares para microfilmar todos los registros de nacimiento, de defunción y matrimonio a nivel del planeta. Pero ¿dónde está ocurriendo eso? En países cristianos. Eso es lo que realmente está pasando. La obra vicaria usted la puede encontrar en cualquier parte del continente americano y Europa. Pero no está ocurriendo ni en África, la gran parte de África, porque la gran parte de África es musulmana. No está ocurriendo en Asia, donde la gran mayoría son musulmanes. De pronto en Rusia, ¿sí? Pero hay muy poquitos mormones. Mucho menos en China, ¿sí? Donde inclusive el presidente Nelson habló de un templo en Shanghái y el gobierno chino dijo, ¿usted a qué horas van a hacer un templo si aquí no han venido a pedir permiso para construir nada? De hecho, la iglesia mormona es una institución ilegal dentro de China. Entonces, hay un problema con el templo de Hong Kong y con el futuro templo de Shanghái. Porque el de Hong Kong, pues esa lo heredaron de la antigua administración británica. Y el templo de Shanghái está en un sitio donde no está en ningún distrito especial. Entonces, ¿a qué se refieren con eso? Ahora, la otra pregunta es, ¿quién es Elías el profeta? ¿Es el mismo Elías el profeta de los Segunda de Reyes? ¿O quién era Elías el profeta? ¿Sí? Entonces, son preguntitas que debemos hacernos. Bien, eso sería todo por ahora, querida familia. Ya dimos la clase de esta semana. Se supone que esta clase la van a recibir mañana, domingo 18. Yo les recomiendo a todos que cojamos el libro de Mormón con pinzas. ¿Por qué razón? Porque es un libro que enseña muchas verdades. No se puede negar.
pero son verdades sacadas de otra parte, de otras religiones y de otros libros sagrados. Eso fue lo que descubrí yo. Entonces los invito a que podamos hacer lo mismo, que podamos aprender realmente de los orígenes de estas enseñanzas y tomemos las medidas del caso. Los dejo por ahora, que tengan muy buena noche.